Muy buenas noches por este medio. Dios los bendiga grandemente. En esta ocasión venimos a traer una enseñanza sobre un corazón preparado para los tiempos del Señor. Es una secuencia de la anterior enseñanza con el tema los entendidos resplandecerán. Amén. Considero que el corazón es un asunto muy importante, muy profundo, ya que tiene que ver con nosotros mismos y cómo estamos recibiendo la palabra de Dios. El corazón también forma el carácter, forma nuestra resistencia, nuestra humildad, nuestro orgullo. Todo sale del corazón del hombre. Entonces yo creo que definitivamente hablar sobre el corazón es un asunto profundo y deberíamos mantenerlo en comunicación todo el tiempo. Lo estoy diciendo porque preparar el corazón no va a ser un asunto del último momento, ya que el corazón es el órgano más profundo de nuestro ser y también, por causa de su caída, es más sutil en cuanto al engaño contra nosotros. Jeremías, lo saben todos, 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y agrega una palabra que dice y perverso. ¿Quién conoce su propio corazón? Y sin embargo hay mucha gente que dice: pero yo soy bueno, ¿cierto? Lo hemos escuchado. Usted sabe que Israel, hermanos míos, falló porque tenía un corazón porfiado y no logró su preparación, sino que quedó en su propia rebelión. Oigan, por favor, 40 años no era suficiente para preparar su corazón, evidenciando lo difícil que es y que lo que realmente cuesta una vida entera para encajarlo. En cuanto a la voluntad de Dios, es un asunto entonces de intimidad y sinceridad para lograr su transparencia, sobre todo la cruz, humillación y mucha oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que esta noche ensanchas nuestro corazón y que esta tierra de hoy, Señor, que tú vas a impartir tu semilla, puede ser una tierra buena, para que así podemos recibir tu palabra y así hacerla brotar. La preparación de corazón es requerida, hermanos míos, para lograr entender y capturar la voluntad de Dios, lo cual nos hará mover protegiéndonos del engaño y de la sutileza que nos rodea, y que también podemos agradar a Dios, que es lo más importante, para que así también recibir los beneficios. El corazón no preparado se arrastra tras los errores en el curso de su vida. Y esto lo sabemos muy bien porque hemos tenido cada uno su propia experiencia en ese sentido. El apóstol Pablo nos dice: los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Y la diferencia es que los demás, ¿qué son? Son esclavos. O sea, los que no son guiados, dice: no habéis recibido un espíritu de esclavitud. O sea, los hijos de Dios son los que son guiados del Espíritu, y los demás que son esclavos. ¿Esclavos de qué? ¿A quién? ¿Y en qué? ¿Cómo? En este espíritu de esclavitud, mis hermanos, están todas nuestras características naturales. Voy a mencionar algunas.
son algunos de los pecados que puede ser que hasta no han sido realmente confesados en el curso de nuestra vida. Voy a mencionar algunos: testarudez, obstinación, obsesión, posesivos, ser posesivos, tercos, rebeldes, porfiados, contumaces, tienen mucha relación uno con el otro, irreverentes, pertinaces, que es la prolongación de estar en el criterio fallido, que estamos conducidos con una insistencia en el tiempo. Todas esas cosas son pertenecientes a un corazón que carnal, que es el corazón no preparado. Pero ¿saben cuál es el mayor problema y la consecuencia mayor de todas esas cosas características que yo he mencionado que pueden habitar en nuestro corazón? Es el estado de ofuscación. O sea, se pierde por causa de la obstinación, de la obsesión, de la terquedad. Se pierde el entendimiento de las cosas y de la capacidad de razonar y de darse cuenta con claridad sobre las cosas. La ofuscación es una pérdida de la visión, o sea, turba la vista. Muchos de los falsos profetas vienen a turbar la vista del pueblo de Dios. Tergiversando el camino es turbar la vista. En otras palabras, puede equivaler a trastornar y perturbar las ideas y la forma de pensar, oscureciendo nuestros pensamientos y así entrar ante una ceguera de la real forma de las cosas. Vieron que desde la continua obstinación e inocente porfía podemos llegar a la ceguera. Es obvio entonces, hermanos míos, que esto va a afectar la manera en la que veamos el mundo. O sea, esas características que tiene nuestro corazón va a afectar en forma directa la manera que nos relacionamos con el mundo y la manera que estamos viendo el mundo. Hay gente que se ofenden con cualquier cosa, o sea, hasta que tú tienes miedo de hacer una conversación de algo porque entiende las cosas como tú no lo has dicho. Y es por causa de su interpretación, por causa de que su entendimiento ha sido afectado por la obstinación, por la terquedad y por las demás cosas que hemos mencionado. Nuestro corazón entonces, en su estado terrenal, es terriblemente engañoso. Por lo tanto, sería una tontería permitirle a nuestro corazón ser guiado, guiar a nuestras vidas, sino que seamos guiados por un corazón conforme al corazón de Dios. Lo que tenemos que hacer es entonces que preparar nuestro corazón para que produzca pensamientos y deseos de la naturaleza celestial. ¿Qué es lo que se opone a que nosotros producimos pensamientos de la naturaleza celestial? Precisamente es el pecado, obviamente, pero hay cosas que tenemos que observarlas de cerca: testarudez, obsesión, terquedad, rebeldía. Somos gente porfiada, contumaces, irreverentes, pertinaces, y que todo esto nos lleva a un criterio fallido que estamos conduciendo nuestro corazón. En otra ocasión tiene una característica, la tiene más alto, otra más bajo, pero por allá vamos todos de una u otra manera. Por eso nosotros estamos, por ejemplo, exponiendo la palabra de Dios y dice la gente, tú dices la verdad y dice, yo voy a dejar que el Señor me lo diga, pero en realidad no es que está esperando que el Señor se lo diga, porque obviamente Dios siempre defiende lo que está escrito.
Entonces, lo que están diciendo es que en forma indirecta, encubierta, que ellos quieren estar hasta que ellos tengan la convicción. Obviamente, esto es un asunto del corazón, por lo cual a unos les hace turbar la vista por muchos años, otros para siempre, y a otros también cuando ya vienen a exponer esta fortaleza, ya entonces hacen los cambios más rápido. Veamos el estado del corazón natural, cómo lo ve Dios, y por favor no mires al corazón de tu vecino, al que está a tu derecha o a tu izquierda. Aquí que se habla del corazón de cada uno, que se mira a sí mismo cuando tú lo preservas en lo natural. Vamos a leer algunos versos. Jeremías 5:23 dice: este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se han desviado. ¿Vieron cómo la característica del corazón afecta a la visión y conducta? Jeremías 17:9 dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Salmos 95:10 dice: es un pueblo que se desvía en su corazón. Salmos 78:8: una generación que no preparó su corazón. Y lo curioso de todo esto es que toda esa palabra no está dirigida al mundo, está dirigida a un pueblo religioso, a un pueblo que de otra manera ha escuchado al Señor y está relacionando con Dios. Si no preparamos nuestro corazón, hermanos, no podemos ser fieles en Dios en ninguna circunstancia. No podemos confiar sus caminos, sino que siempre en cada circunstancia, en vez de reposar en ellos, los juzgaremos y hasta los vamos a reprender si no va conforme a nuestra conformidad. ¿Cómo se prepara el corazón? Y más para estos tiempos peligrosos que los apóstoles han anunciado. Nadie puede correr, hermanos míos, con una roca grande en sus brazos. ¿Han tratado tomar una roca así, abrazarla y comenzar a correr? Imposible. Menos ganar la carrera. Hay que deshacerse de todo peso, de estas características, de este pecado que hay en nuestro corazón, que en forma sutil se ha quedado como nuestro carácter, como así soy yo, este es mi carácter. Entonces hace que el alma se estanca en su camino, quedándose al estado inmóvil de nothros, que es el tardos de oír. En este estado nothros, tardos de oír, se permitirán dos males que se llama obsesión y posesión, de pensamientos de las mismas tinieblas que participan en nuestro corazón y dominarnos. Hay gente que tiene obsesión con el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros tenemos firmeza y espera en la segunda venida de Cristo. Por esto, hace ya 30 años están diciendo: en cualquier momento está el arrebatamiento. El arrebatamiento tiene su tiempo. Esto lo hemos hablado en la videoconferencia el pasado miércoles. Entonces, obviamente hay una obsesión, hay una terquedad por la cual ha sido inculcada al corazón y no puede salir de eso. Estemos preparados adecuadamente y nuestro estado será transformado o resucitado según el estado de estar en vida o muerte. Pero lo primero es modificar el corazón para que pueda participar en el arrebatamiento. O sea, la obra de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es que cambiar su corazón y estar seguro que en esto está la integridad y la transparencia, y está que conformada al corazón de Dios. Hoy podemos decir: ¿es mi corazón conforme al corazón de Dios? Gran palabra esta.
un estancamiento en relación de preparar nuestro corazón es por causa de una mentalidad porfiada y por ende ofuscada. Pierde la visión a lo primordial y la preparación del corazón, entonces deja otras cosas importantes que pertenecen a la preparación. La vista baja, aquí por favor atención lo que van a oír ahora mismo, la vista baja y distorsionada de las figuras de las cosas, las verdaderas, no las reales, las verdaderas, son por causa que ríos de agua descendieron en los ojos. Esta es la consecuencia de no guardarse en los pensamientos divinos. Esto es lo que el Salmo 119, verso 136 nos está revelando. Cuando hay estos ríos de agua que descienden en nuestros ojos, distorsionan la vista. Una mentalidad de falta de entendimiento es propenso al corazón endurecido. O sea, entonces, hermanos míos, el entendimiento no es un lujo, no es para unos cuantos entendidos, es para la iglesia, es para el cuerpo de Cristo. Yo creo que esto, en esta noche, tiene que ser un marcador para que avancemos al buen entendimiento, para que podamos guardar correctamente lo que se nos está ordenando. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos para preparar nuestro corazón? Y para que no se quede en la deriva de nuestra rebeldía y resistencia ante los planes de Dios. Pueden ustedes tener muy buenos planes, nobles, pero no necesariamente que sean los planes de Dios. El Salmo 119, que es una exaltación de la palabra de Dios, en el verso 144 nos afirma: dame entendimiento y viviré. ¿Lo estaba escuchando? O sea, entonces el entendimiento en sí de su palabra, o sea, es la que nos va a conducir en la vida. O sea, la palabra se emite, pero hay que entenderla para que ésta puede darte y conducirte en la vida. El mismo Salmo, en el verso 18, nos afirma: abre mis ojos, dice el salmista. Y se repite en el verso 125, dame entendimiento para conocer. El apóstol Pablo, en la carta de los Efesios capítulo 1, nos revela la composición del entendimiento que esta noche, con la ayuda del Señor, quiero impartir para que podamos comprender que nosotros somos los receptores de su palabra. El mundo no recibe su palabra. Es la iglesia. Y este cuerpo debe tener todo entendimiento suficiente para que puede estar coordinado para cumplir sus órdenes. Pues Efesios 1 nos revela la composición del entendimiento, que es la salvaguardia de todo engaño, del desenfoque y estancamiento de la provisión divina. Sin embargo, antes de llegar a esta composición del entendimiento, quiero dar unas pinceladas y resaltar algunas cosas. La introducción de un estándar falso, de una enseñanza falsa, producirá falsos creyentes. Por esto los apóstoles hablaron de la palabra no adulterada. O sea, no es oír palabra, es oír la palabra que no adulterada, porque la palabra adulterada definitivamente no va a componer el correcto entendimiento y lo que el Señor nos quiere llevar. El engaño es el extravío de la verdad y dando a la mentira apariencia que de verdad. Entonces vemos una iglesia, por ejemplo, oigan, esto es importante, la llamada Laodicea, que cree que se encuentra en su mejor estado existencial. ¿Recuerdan esa iglesia?
diciendo que de nada tiene necesidad, ¿lo recuerdan? O sea, ella creía que estaba tan abastecida, a tal manera, que se encontraba tan satisfecha, tan complacida, tan placentera, ¿cierto? Y encantada en su estado. Pero el Señor le dice con mucha sobriedad, entre otras cosas, unge tus ojos para que tú veas. Apocalipsis 3:18. O sea, esta iglesia estaba en un estado fallido, creyendo que todo estaba muy bien, porque estaba satisfecha en su estado. Tal era el estado del engaño y la estafa, hermanos míos, que se encontraba una iglesia que, siendo ciega, creía que tenía una vista correcta y dichosa. En realidad, no podría distinguir entre lo que es correcto e incorrecto. La Odisea, con todo lo que poseía, no era una iglesia entendida. Probablemente es la que compone las 5 vírgenes imprudentes y necias. Ante la reprensión desventurada, esta iglesia satisfecha en sí misma, el Señor la ve desventurada, le dice que es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. No falta deducir que la Odisea tenía serios problemas espirituales ante su propia afirmación: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Sabe por qué la Odisea llegó a tal afirmación opuesta a la afirmación del Señor sobre ella misma? ¿Quieres saber? Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Esto es, esta iglesia tenía un fallido entendimiento de su estado, porque la información que retenía no era de todo correcta. Tenía la palabra de Dios que la calentaba en un tiempo, pero también oía la palabra por la cual la llevaba al extravío, que le enfriaba. Este estado tibio es por causa de la falta de entendimiento para lograr corregirse en cada cierto tiempo y sobre todo enfocarse en lo verdadero y no ser estafada por sí misma sobre la dirección de su vida espiritual. Entendidos por la unción, hermanos, seremos lavados nuestros ojos internos para lograr estar enfocados, impuros y así entendidos. Dice la palabra en 1 de Juan 2:20, vosotros recibisteis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción revela lo que escrito está en nuestros corazones, siendo la unción el entendimiento y comprensión por medio del Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, para que nadie se engañe. 1 de Juan 2:26 dice, os he escrito esas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. El estudio de la palabra necesita la unción. Por eso el Señor ha levantado ministerios con maestros, con pastores que apuntan al ministerio de la palabra, para ser capacitado en el entendimiento y la profundidad de las Escrituras, y así hacer una vida no de apariencia, sino una vida entendida en lo que la palabra de Dios nos quiere decir, explicar. Entonces, aún en la fe, aplicamos lo que conocemos, ¿cierto? No podemos proceder correctamente en lo que no conocemos. Proverbios 22:19 nos afirma, para que tu confianza esté en el Señor, yo te he instruido. O sea, tú no puedes tener confianza al Señor si tú no estás instruido correctamente. Y si tú estás instruido en forma adulterada, tampoco vas a lograr a confiarle al Señor a todo tiempo difícil, porque en la bonanza todos confiamos a Dios. Ahí no está el punto de partida.
¿Vieron? Para que nuestra fe esté en el Señor, tenemos que estar, ¿qué? Instruidos. Dice el mismo Proverbios 22:19, no te he escrito cosas excelentes de conocimiento para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad. Instruidos a este excelente conocimiento de la verdad para que nosotros lograr tener certeza a fin de que respondas correctamente al que te ha enviado. La instrucción al conocimiento y por ende entendimiento es para que respondemos correctamente en todo lo que hemos o seremos enviados. En esta unción entonces procesaremos la fe y todo conocimiento hasta llegar, ¿qué? ¿A dónde? A la disposición de Dios. O sea, este es el fin de la iglesia. Un cuerpo del cuello para abajo está en disposición de la cabeza. Nunca el cuerpo hace algo contrario a lo que nuestra mente está dictado, ¿cierto? Esto lo sabemos muy bien. Entonces, tenemos que llegar a esta posición donde estemos como cuerpo, como novia, a la plena disposición de Dios. Entenderemos cuando nuestros ojos se alumbran, y el alumbramiento es por el espíritu de sabiduría y revelación. Efesios, vamos a leer Efesios capítulo 1, verso 17. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, estoy orando, o sea, estoy pidiendo, estoy rogando a Dios para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Vieron? Son esas dos cosas por las cuales nosotros van a cambiar el estatus de nuestro corazón, porque vamos a ver la realidad, la verdad de la realidad de las cosas a partir de lo que está en el reino de Dios. Dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué va a hacer este espíritu de sabiduría y de revelación? Alumbrando, va a alumbrar, va a iluminar, va a traer una luz, alumbrando a los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué queremos? Espíritu de sabiduría y de revelación. Son dos cosas. Recuérdala, hay que orar constantemente. Hay que humillarnos y decir, Señor, necesito esto. Yo quiero para ser conducidos y así tener el pleno y verdadero conocimiento de ti. Para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria. Entonces, obviamente, si nosotros no sepamos las riquezas, no actuaremos adecuadamente. Nuestro corazón se está quedando en ese estado notros, tardos de oír, y hace lo que su propio corazón le está dictando. El verdadero despertar nunca será un conocimiento intelectual o denominacional, sino en el conocimiento por la unción que diligentemente comprende la razón divina, o sea, no razona por las emociones y sus necesidades primordiales, sino por la visión del reino, ya conoce su promesa, que atiende la justicia del reino y la obra encomendada. Entonces Dios le suple como soldado y como novia. Entonces podemos verificar su voluntad. Comprendemos la razón divina, entonces verificamos su voluntad. En ese aspecto se goza y se ensancha verdaderamente porque comienza a ver el verdadero fruto y cómo Dios lo respalda a pesar de las circunstancias adversas y contrarias en su vida. Entramos en la amplitud del corazón. Estoy hablando de esos dos espíritus, espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué está haciendo? ¿Qué efecto tiene en nosotros? Amplia nuestro corazón. En realidad es la preparación del corazón para recibir la promesa y cuidado del Padre. Entonces nos trae generosidad al corazón.
Esta es la disposición del reino, la voluntad consumida de Dios para llenar las estancas de su novia. Entonces, trae la diligencia y la disposición en su obra. En realidad es la plataforma para que Dios respalda su milicia. Unción, pues, para comprender lo que está escrito. Y ser diligentes y disponibles. Sin unción, siempre vamos a entrar a un entendimiento superficial, hasta intelectual, pero no va a lograr entrar al corazón. El efecto debe estar en el corazón. El alumbramiento del entendimiento es una iluminación para fertilizar la fe, que por medio de la virtud la pondremos en acción. Por eso la palabra dice que hay que añadir a la fe virtud y a la virtud entendimiento, hasta llegar que a la disposición de Dios, que es la piedad, y hasta llegar al amor fraternal, al afecto fraternal y al amor de Dios. Sin entendimiento, la fe no alcanzará su propósito, porque el espíritu de ciencia nos muestra dónde vamos enfocándonos en cada etapa, en cada periodo. Entonces la fe es potencialmente diligente y perseverante. El espíritu de sabiduría es la provisión de Dios para aquellos que la están pidiendo y para aquellos que están siguiendo los dictados, los testimonios de Dios. Sabemos que cuando las tormentas se están acercando, podemos ver los relámpagos y oír los truenos acercándose, y sabemos que ya la lluvia está cerca. De hecho, todos los tiempos tienen sus señales, las estaciones. Por esto, más que nunca, necesitaremos entendimiento de los tiempos y sabiduría para actuar, porque siendo entendidos también, ya el Señor, como una cápsula, va a encajar sus dictados y nosotros sabremos por dónde iremos y cuál es nuestra posición en cada etapa. En la luz de su sabiduría se forma siempre el consejo divino. Y en este don, hermanos míos, seremos siempre abiertos a la voluntad de Dios, porque sabiamente vamos a saber qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene. Cuánto tiempo tengo que dedicar para esto y cuánto tiempo tengo que dedicar para el otro. Y vamos a estar en forma disponible y entendida, entonces diligente. Entonces actuaremos como Jesús actuaría. Jesús logró cumplir la voluntad de Dios porque en él operaba el espíritu de sabiduría y de entendimiento sobre quién era y qué tenía que hacer. Leemos lo que operaba en Jesús, que logró de despojarse a sí mismo para cumplir el deseo celestial y no lo terrenal. Isaías 11:2 dice que reposará sobre Cristo Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de ciencia y de temor al Señor. O sea, vemos que la sabiduría es la provisión divina de Dios para los que están preparando su corazón. Y Cristo tenía este espíritu. Por esto, en él no logramos nadie ver errores. Era sin pecado, era sin error. Esta preparación contiene humillación de nuestras fortalezas terrenales, porque obviamente el espíritu del mundo logró poner su sabiduría a través de nuestra educación, ¿cierto? A través de nuestro crecimiento en el mundo, antes de ser convertidos, hemos recibido y se ha entrado a ser una fortaleza en nuestras mentes. Por eso yo digo que esta preparación contiene una humillación de las fortalezas terrenales y purificación de los pecados, manteniéndose así dependientes e íntegros ante Dios. Dice la palabra que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor a los que tienen corazón, ¿qué? Preparado. Según de Crónicas
Capítulo 16, verso 9. Corazón perfecto es el corazón preparado. El entendimiento procede de la sabiduría y nos vincula a la verdadera sustancia de las cosas, escogiendo lo mejor, como María. Es que por ser entendidos, hermanos míos, no seremos absorbidos de lo que no tiene verdadero valor. Nos hará entender en breve tiempo que no corresponde vivir y por ende escoger siempre sobre todo lo que contiene valor, llenándonos de lo verdadero. Esto es, cuando no hay sabiduría, hermanos míos, nosotros nos envanecemos. La vanidad no está por parte de los sabios, porque los sabios, los entendidos, entienden los tiempos, entienden en ellos lo que opera y entonces actúan correctamente. No desperdician tiempo. Desperdiciar tiempo es una vanidad. Cuando te sujetas en la vanidad, tú pierdes tiempo porque tú pones tus ojos en las cosas que no tienen valor. Esa es la vanidad. Es que por ser entendidos, no seremos absorbidos de lo que no tiene verdadero valor. Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Yo he hecho varias enseñanzas sobre la sabiduría, porque he entendido desde el principio del Ministerio Filadelfia que es una provisión por la cual ayuda al creyente en forma directa a su modus vivendi, a su forma de vivir. Ser inteligente, entendido y sabio no es apropiarse de los bienes materiales de este mundo, sino de aquel que sabe apartarse del mal porque este tiene valor. Él puede cuidar y saber a qué involucra su corazón. Dice la palabra, Job 28 y 27, verso, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y apartarse del mal, la inteligencia. ¿Vieron? O sea, los inteligentes verdaderamente para el Señor no son los intelectuales, sino los que se apartan del mal, de la vanidad. Los que no han sido absorbidos de la vanidad. En este espíritu de sabiduría y revelación será fomentada nuestra visión aún en la noche para que podamos avanzar y estar en distancia de nuestro enemigo. Las 5 vírgenes prudentes, sabias, caminaron de noche. Recuerda, vamos a caminar de noche. Vamos a caminar. Cuando hablo de noche, no hablo del tiempo cronos del día de noche. Hablo de la oscuridad, de tiempos de oscuridad. Porque las 5 vírgenes, las 10 total, fueron despiertas al son de la trompeta en medio de un estado de tinieblas de noche. Y por esto prendieron sus lámparas para que puedan ver. Mucha confusión. Pues seremos entonces de dos males si no cuidamos de esto. Y ahí voy a terminar sobre la obsesión y la posesión de la insistencia de una voluntad y pensamientos que ya han sido extraviados. Venciendo la obsesión y la posesión, que son las características de una voluntad natural. Vamos a hablar de algo muy importante. Obsesión y posesión. Satanás usa la multiforme tentación como un deseo propio. O sea, cuando nos tienta, deseamos. Cuando Él viene para tentar, nosotros sentimos un deseo, como propio deseo, camuflado sutilmente de una libre decisión y por ende noble derecho de escoger cualquier cosa en nuestro alcance. Las tentaciones tienen como objetivo a involucrarnos a una obsesión y de poseer nuestra voluntad. Muy serio lo que estoy hablando. Por eso hay mucha gente que no salen. Los 10, 5, 10, 15 años están
como si fuera en un arena moviliza, se dice. O sea, difícil de hacer un paso. Y lo ves, ¿no? Y de repente, lo mismo. Quiero decirles que la obsesión es un camino estrecho y lleno de obstinación, que únicamente nos conducirá en la sala cerrada de la posesión, que es una voluntad esclavizada. Y de esto no padecen 2, 3 por allí, sino toda carne y toda carnalidad y todo lo que es natural. Ideas fijas con tenaz persistencia que asaltan nuestra mente cada cierto tiempo. Dios quiere rescatarnos de la doblez y la similitud, la resistencia y la contumaz, de la testarudez y de ser porfiados, porque ser porfiado les costó a Israel de no preparar su corazón. ¿Vieron? Era una generación porfiada, dice el salmista. Por esto no prepararon su corazón. Son los principios que nos conducen a la obsesión y posesión de voluntad terrenal y no prepararnos el corazón para ser bendecidos. Todo lo que estamos hablando, mis hermanos, es una corrección para ser bendecidos. Yo no te puedo decirte, Dios tiene algo grande para tu vida, si tú no vas a cambiar tu corazón. En vano. Pero si tú cambias tu corazón, si tú sinceramente ves lo que opera en ti y lo vences, tú vas a estar bendecido. Dios quiere rescatarnos. Salmo 78, 8 dice, no sean como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fiel a Dios. Vieron que realmente nuestra o sea, siendo porfiados y rebeldes, no podemos ser el mismo momento también fieles al Señor. Por ende, cuando Pablo habla en 2 Tesalonicenses 2:1-3, dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con el Señor, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No, aquí no los puedo dirigir yo a mi modo de pensar, a mi modo de interpretación. Ni os conturbéis, ni por espíritu, nadie os engañe en ninguna manera. O sea, ser conturbado por espíritus, como Pablo menciona, se habla de demonios que operan a nuestro entendimiento, aún de los creyentes, moviendo su forma de pensar y cambiando su voluntad por el engaño, para que ellos insisten en una idea que no es verídica. Esto pasa con muchas doctrinas que estamos escuchando también. Ya se inculcó el prejuicio, se inculcó lo dañino, entonces no podemos desafarnos de este estado. Esta confusión insistente mayormente conduce a la obstinación y después, si se intensifica, se conduce en la obsesión. Tal manera que uno puede hablar sobre un tema teológico, pero desde que esto choca con lo que ha sido establecido en sus mentes, la obsesión y terquedad que existe hasta hoy en lo que uno no ha dicho. Cuando hablamos de obsesión, es bueno conocerla desde el punto de vista de los pensamientos, ya que allí veremos su inicio. Por esto, los que enseñan, los que son maestros, tienen mayor condenación, porque si establecen ideas erradas, pueden conducir a las personas en la obstinación, que es diferente de la firmeza. Esto lo hemos hablado hace 3 o 4 enseñanzas. Los pensamientos obsesivos subyugan frecuentemente la voluntad en un continuo estado de desesperación, hasta ira y odio. Y esto lo hemos visto muchas veces hasta en conversaciones.
íntimas con hermanos. Otros casos como la continua sospecha, la suspicacia, que es la inclinación a un recelo y a una sospecha. Este es un pecado. Son pecados que tenemos que involucrarnos y ver qué está pasando, a qué grado están en nuestro corazón. El prejuicio no es discernimiento, como prejuicio. La incredulidad, la inseguridad, la lascivia, la mentira, la avaricia, son conducciones que gradualmente, si nos descuidamos, se convierten obsesivas. Tienen un toque de amargura allá adentro que lo potencian y se posesionan como características principales de nuestro carácter. Y en los casos más extremos, entonces ya nos controlan en lo absoluto. No podemos deshacernos. Estamos totalmente atados. Estoy hablando porque recuerdo, como si fuera ahora mismo, un tiempo atrás, una persona que me pidió de 30 años, cristiano, me dijo: estoy atado de la avaricia. No puedo deshacerme de esto. Y hoy mismo, él sigue visitando iglesia, él es cristiano, él puede discutir cualquier doctrina. La posesión de los espíritus en la voluntad. Tenemos que tenerlo mucho en cuenta porque nuestra batalla es espiritual. No es contra carne y sangre. La posesión está obrando en la voluntad sin que ésta pueda resistir. Muy frecuente en los casos sexuales comienza desde una lascivia incontrolada. Mientras que desde que ven el sexo opuesto, inmediatamente lo ven como un instrumento sexual. Van a una iglesia y lo primero es saber a qué muchacha o muchacho le caen bien o le gusta. Esa es una obsesión sexual de lascivia que, si no se controla, las consecuencias son devastadoras. Esta posesión transforma a un individuo en un instrumento fatalmente dócil al poder despótico y perverso de Satanás. Y contrarias a cualquier ordenamiento espiritual, son tan generosos por cualquier cosa, pero no son generosos al ordenamiento espiritual de Dios. O sea, hay una sinergia entre nuestra carnalidad descontrolada y las operaciones demoníacas que usan esa plataforma para posesionar, ¿qué? La voluntad satánica. Efesios capítulo 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora que opera a los hijos de la desobediencia. O sea, la desobediencia es una plataforma, un corazón donde las potestades del aire, los príncipes, operan, logran ministrar su voluntad. ¿Por qué? Porque ya tienen el corazón en sus controles. Esta es la idea central. La obediencia tiene que ver con obedecer una voluntad. Y si no obedecemos la voluntad de Dios, hermanos míos, me dirán: ok, obedecemos la nuestra. Es que la nuestra, si no es de Dios, es de Satanás también. La desobediencia es una suspicacia en nuestra voluntad. ¿Cómo defenderemos de todos esos males entonces? Leemos con cuidado y así vamos casi terminando esta porción de las Escrituras, que está Lucas capítulo 11, verso 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Vieron? ¿Vieron el lenguaje que está usando Jesucristo? Llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. O sea, ¿qué quita el sistema religioso leudado? La ciencia, el entendimiento verdadero, el puro conocimiento de la voluntad de Dios, que es el verdadero conocimiento de entender las cosas.
Este es uno de los 7 espíritus que Jesús posee, según Isaías 11 y 2. Capítulo 11, verso 2. El Señor nos ofrece la llave de su ciencia, oigan esto, la cual entregó a la iglesia a partir del Espíritu de Cristo, a fin de ser edificados a toda sabiduría y a toda revelación. Sin embargo, muchos de la iglesia no quieren aprovechar esta llave que los traerá en la gloria de Dios y que de hecho Dios será glorificado. La gloria de Dios reposa en ellos. La ciencia divina es la respuesta ante nuestras prisiones personales, y el entendimiento de su conocimiento nos conducirá en su libertad. Lo primero que hay que ser libre. Nada que está preso en una propia voluntad, en su corazón obstinada y obsesionada, puede decirse que es libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por falta de la ciencia perece mi pueblo. Entonces, definitivamente estamos vinculados de que los entendidos entenderán y resplandecerán, dice Daniel. El egoísmo, por el egoísmo estamos bajo el yugo de la terquedad y la obsesión, enjaulándonos en un propio mundo de intereses sin valor. Nos perdemos en los quehaceres de la vida como si fueran, el objetivo de ganancia de esta vida, perdiendo entonces la ciencia y el buen entendimiento de qué hacer en este previo tiempo que toca a cada uno de nosotros. En la sabiduría divina todo consiste en nuestra libertad, mis hermanos. Lo voy a repetir: en la sabiduría divina todo consiste en nuestra libertad. Por eso dice la palabra: donde está mi espíritu, allí hay libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuestra libertad espiritual está en una antítesis de nuestro egotismo e individualismo, que todo se mide en forma obsesiva hacia sí mismo. Y este es el problema. Este es nuestro problema. ¿Cómo sacar ventaja? La iglesia tiene un compromiso con la llave de la ciencia y de la sabiduría que te va a traer reposo, paz, libertad. Y entonces distribuirás correctamente todo lo que te toca hacer. Y tú verás qué es la libertad. La iglesia está llamada a enseñar, aclarar, explicar, profundizar, equipar, entrenar, fundamentar, establecer y facilitar la comprensión del reino de Dios y su voluntad mediante el don de la sabiduría y de la revelación que nos hace entendidos ante los tiempos del Señor. Es el compromiso y la responsabilidad del cuerpo de Cristo. No podemos caer en el plano de los intérpretes de la ley que por su legalismo y tradiciones humanas bloquearon la entrada del reino a los cielos. A muchos, lo dice Jesucristo. La iglesia es el instrumento para manifestar la verdadera sabiduría y evidenciar que tiene las llaves de Cristo en sus manos para fluir una edificación y un crecimiento en los principios del reino de Dios. El que no se edifica, el que no crece en los principios del reino, su vida no vale nada. No se trata de esto. Mateo 23:15 decía: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis ¿qué? Hijo del infierno 2 veces más que vosotros. Wow. Proverbios 16 dice: mejor es adquirir sabiduría que oro preciado,
¿Qué tú estás buscando en esta vida? Sabiduría o oro preciado. Mírame, sabiduría o oro preciado. Dice que es mejor adquirir sabiduría que oro preciado. Dice que es mejor adquirir diligencia, vale más que la plata. Hermano, hermana, estamos claros de esto. O sea, saben cómo seremos sustentados. El Señor en ese tiempo imparta entendimiento por medio del espíritu de la sabiduría y de la revelación. Entonces vamos a ser conducidos. Usted a lo mejor me dirá, tengo un esposo inconverso. Esto a mí no me asusta. Nunca. O tengo una esposa que siempre me trae la contraria. Esto a mí no me complica. O diversas situaciones con su grado de dificultad. Eso no nos va a distraer. No nos complica cada vez. Hay gente que está en sus situaciones y busca siempre la salida más estrecha y más tonta. La más pecaminosa. Hay personas que dicen, por ejemplo, están en su situación, no, yo me voy al divorcio. Y esa es la situación. O sea, la sabiduría te ha llevado a pensar esto. Pues entonces tú no eres entendido. Tú no eres entendido. Tú estás necio. Porque obviamente esta no es la solución en los principios del reino de Dios. Pero hay que sujetarse. Hay que sujetarse. Usted tiene la sabiduría de lo alto para que en todo caso hagamos utilidad de esta y ganemos nuestras batallas, cuales sean estas. El Señor tiene una iglesia viva y prudente en la tierra. Y más en esos tiempos peligrosos y amadores de sí mismos. Tu solución no es la solución que tienen aquellos por la dureza de su corazón, como decía Jesús que Moisés les permitía. ¿Vieron? Por la dureza de su corazón, o sea, por un corazón no preparado. ¡Wow! ¡Qué fatal esto! Israel transgredió por falta de ciencia y de sabiduría. Por falta de preparar su corazón, no logró entrar a esta tierra fértil, porque precisamente el oro y la plata eran más importantes. También eso. ¿Saben? Así es. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Y despojaron, para decir, vamos a entender. ¿Qué es lo que está haciendo? Dios nos está dando maná espiritual. ¿Qué hacemos con esto? ¿Por qué lo manda? ¿Por qué lo manda? ¿Por qué estamos desperdiciando tantas palabras que Dios nos ha dado para nosotros ser instruidos y vivir como Él quiera? Israel transgredió por falta de ciencia y sabiduría, por falta de preparar su corazón, pero la iglesia no va a perecer, porque ha sido levantada por la revelación, el conocimiento de la llave de la ciencia de Jesucristo, por lo cual está marcada con un destino de triunfo y bendición, porque somos la novia, y la novia está sustentada y obedece a su Señor. Dios ha puesto delante de su iglesia una puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Tenemos testimonio. Nuestro ministerio es un testimonio que no ha cerrado por 10 años, a pesar de. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio entonces y entendido entre vosotros, que muestra con su buena conducta sus obras de sabiduría? Entonces nosotros tenemos que en cada adversidad, situación, mostrar nuestra sabiduría. Pero si tenéis, oyen, ambición personal en vuestro corazón,
Si sois arrogantes y así mintáis contra la verdad, esta sabiduría, mírame, esta sabiduría no es la que viene de lo alto. La ambición personal no es una sabiduría de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Para que tú sepas que si tú eres cuerpo de Cristo, la ambición personal, sépalo en tu corazón, y tu arrogancia es contra la verdad. No es sabiduría de lo alto. ¿Podemos comprender en este instante lo que el Señor nos quiere comunicar esta noche? Se lo voy a decir y con eso yo termino. Cualquier insistencia de obras en términos terrenales es una ambición que no concluyó en la sabiduría de Dios. Si sabíamos el tiempo que nos corresponde, el poco tiempo que nos corresponde a cada uno de nosotros. El problema con el antiguo Israel era que solo le interesaría la sabiduría que le daba fruto para sí mismo. Israel es una vid vacía que produce fruto para sí misma. Oseas 10:1. Procuremos esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, procuremos el espíritu de sabiduría, procuremos el espíritu de revelación, procuremos el espíritu de ciencia y de entendimiento. Y verán, hermanos míos, dónde estarán conducidos. Y verán cómo la bendición y la libertad será de gloria en gloria. Van a ver cómo el gozo y la paz serán parte de vuestras vidas en forma real. Y verán que usted siempre logrará escoger lo mejor. Y nunca estarán sujetos a la sabiduría terrenal que se llama vanidad. Porque la sabiduría terrenal es vanidad. Dios le bendiga grandemente y espero que ha sido la palabra de Dios correctamente impartida a sus corazones. Y pido en el nombre de Jesucristo que en este momento, esta palabra que han recibido, que la han escuchado en sus corazones, Señor, que sea fertilizada, que sea tierra buena, para que puedan esta palabra aprovecharla y que puede brotar, porque la semilla buena en tierra buena va a brotar y poder entonces su tiempo dar el fruto que cada uno espera. Dios le bendiga grandemente.